Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, gente de la Cátedra de Cultura Popular Diego Armando Maradona. Otra vez nos juntamos a conversar respecto de alguna particularidad del ámbito de lo popular. Hoy nuestro titular, Martín Biagini, nos tiene una propuesta espectacular. Hoy vamos a hablar de titiriteros populares. ¿A qué le suena? Y no hablamos de manipulación acá, salvo que muchas veces nos hemos sentido títeres del sistema, chiste, chiste, entre bambalinas. Le vamos a preguntar hoy sí a quienes saben. Así que, querido Martín, te paso la palabra para que nos compartas las preguntas de nuestros invitados de Bueno, esta. muchas gracias, Steffi. Como nos comentó recién Steffi, vamos a hablar sobre títeres. Estuve hurgando un poquitito la historia del títere. Algunos investigadores dicen que su prehistoria, sus antecedentes son las sombras que se hacían en las cuevas cuando la gente vivía allí y tenía que usar el fuego como elemento de calefacción y veía sus sombras reflejadas y empezaron las primeras figuras en las paredes. Luego, bueno, Asia tiene una, digamos, la categoría de cuna de la práctica del títere, pero es una práctica que llega hasta hoy en día y para nosotros hoy es un honor, igual ahora vamos a preguntarle a los expertos, tener a Cristina Ledesma y Alejandro Zeta desde el profundo sur, recién fuera de cámara estuvimos charlando de dónde éramos, que son expertos en títeres y queremos preguntarles de dónde vienen los títeres, cómo llegan ellos a esta práctica y que nos cuenten un poquito en qué consiste esto de ser titiriteros. Bienvenidos, bienvenidas. Hola. Bueno, muchas gracias, Martín y Steffi, muchas gracias. Acá estamos. Cuéntenos un poquitito cómo se cruzan sus vidas con la de los títeres. Bueno, yo la verdad es que a veces conversaba con Ali y lo cuento también, es que no sé yo en qué momento me interesaron los títeres. De hecho, no recuerdo haber visto títeres de chiquita, pero si yo digo, para mí, ¿qué es? Mi primer acercamiento a los títeres es cuando vos jugás con muñecos, cuando sos chico y le das vida a vos, a un muñeco, o lo haces tu hijo, o lo haces jugar, interactuar con otro muñeco, poner en acción eh, un muñeco, o en los mismos juegos, de hacer que un palo sea una espada, hacer que una cosa sea otra cosa. Sí, porque el teatro de títeres es un objeto, como hacen los niños, que lo ponen en un conflicto al objeto y lo resuelven. De todo objeto puesto en situación de conflicto, de situación dramática, es un títere, es un objeto teatral, ¿no? Que pasa a tener sentimientos que son propios, los trasladamos a ellos y nosotros los manipulamos. Recién se habló de la palabra manipulación. Recuerdo una titiritera que hablaba con el títere en su espectáculo, ¿no? Y el títere le decía, sos manipuladora, sos fascista. Pero bueno, lejos de ser fascistas, los manipulamos, pero luego ellos nos manipulan a nosotros. Porque llega un momento en que el títere toma decisiones como personaje fuera de nuestra voluntad. Empieza a tomar decisiones dentro del argumento de la obra que sea, empieza a modificar cosas y nosotros, es el momento más grato del teatro de títeres, ¿no? Ver que ellos toman vida y podemos seguirlos y digamos, hacerles caso a sus voluntades, ¿no? Es como un personaje que se encarna en sí mismo y ya no es nuestro. Y eso es lo más lindo de esta práctica. Ahora, ustedes dos se conocen estudiando, o sea, estudiando en la escuela de titiriteros. Más o menos.
Nos conocimos antes. Pasa que perdón. ¿Cómo es esto de estudiar para ser titiritero? Bueno, yo conozco los títeres desde mi niñez, porque mi papá es director de teatro y conocí a Javier Villafañe actuando en Necochea, en el Festival de Necochea, cuando yo era muy, muy pequeño, y no me olvido más de esa sensación de haber visto títeres, que yo no sabía todavía quién era, pero después supe que era Javier. Después nos conocimos con Cris, así azarosamente, y conversando hablamos de que yo conocía a los títeres y ella iba a la escuela de titiriteros de Avellaneda, con una bolsa de títeres en la mano. Y bueno, fue fascinante, ¿no?, encontrarnos, hablando del teatro de títeres y contando nuestras historias personales al respecto. Y poco después había una fiesta, un reconocimiento a Lucho Kleisen, que un titiritero peruano que vivió en Argentina, que se le ponía el nombre de él a una sala de la Escuela de Titiriteros de Avellaneda. Bueno, allí fuimos, pasamos ese rato muy lindo, estaba la viuda de Lucho, y que yo también conocí personalmente. Entonces eran como que los caminos se habían cruzado definitivamente. Y poco después nos casamos y... Sí. Muy conurbano, todo muy conurbano, porque nos conocimos, la primera vez que charlamos fue en la estación de Lomas, y hicimos todo un viaje en el Roca hasta Constitución, donde íbamos encontrando todas nuestras líneas cruzadas ahí, porque yo pensaba, yo estoy hablando de títeres con una persona que viaja en el tren, que ¿con quién puedes hablar de títeres? Es rarísimo. Y encima, vamos a inaugurar una sala en la escuela. Ah, ¿sí? Y sí, se va a llamar Lucho Kleisen, amigo de mi papá, me dice. ¿Qué? Y yo hacía poco le había hecho un reportaje a Lucho para la revista Entre Todos. Bueno, muchísimas coincidencias. Y después, poco después, conocimos a Javier Villafañe personalmente, digamos, ya de grande, ¿no? En la calle de los títeres, íbamos nosotros a ver títeres, y le dijimos que queríamos hacer una nota, un reportaje sobre él, con él, ¿no? A él. Y bueno, nos dijo que... Después yo lo llamé por teléfono y me dice, mira, yo no tengo agenda, llámame y se vienen. Y así fue, hicimos un reportaje hermoso a Javier, donde, bueno, con su magia, con su duende, ¿no?, propio, que es el fundador del Teatro de Títeres en Argentina. Por un lado, la parte más popular, digamos, como hoy decían, titiriteros populares, el más popular fue Javier, porque él llevó en su carreta la andariega por todo el país, pero literalmente por todos los pueblos de todo el país, la enseñanza de los títeres a los chicos, las escuelas, y se enseñaba a hacer títeres con calabazas. Calabaza de mate, papel maché, cartapesta. Bueno, y hacía sus funciones, ¿no? Entonces, y por otro lado, Federico García Lorca, que es la parte más culta de la Fundación de Títeres, lo hizo en el teatro, un teatro de Corrientes, no recuerdo cuál era, que había hecho Rosita la Soltera, y él salió con su retablo de títeres al hall, hizo una obra, y de allí surgieron otros titiriteros que eran amigos de él, ¿no?, como por ejemplo Mané Bernardo y Sara Bianchi. Pero bueno, son dos vertientes de la Fundación de Títeres en Argentina. Y hay otra historia, que si querés te cuento, que es la de los pupis sicilianos, que fue anterior, esa, en realidad porque eran sicilianos que manejaban unos títeres muy grandes, que son tamaño humano, que se manejan con una barra de hierro, desde una terraza, muy pesados, y era un matrimonio el que lo hacía. Y tenían su teatrito en la Boca. Y Javier Villafañe iba a ver de chico esas funciones, y de allí surgió para él su inquietud por los títeres. O sea que es un constante contagio de uno al otro, y bueno, nosotros ahora enseñamos títeres a los niños de acá, niños y niñas de acá de la Pradera. Bueno, yo soy maestra y también siempre hacen títeres mis alumnos. Y sí, es como una epidemia, porque es una vez que empieza uno, ya el otro quiere y al otro se le ocurre,
y yo tengo un montón de alumnos en la escuela, y se enteraron que hago títeres en el teatro de acá de mi casa, y ya quieren venir, y una que viene ya, dice, no vamos a entrar, somos muchos. Nos reíamos y le digo, pero vos entrás, le digo yo. Sí, pero ¿no te parece que son muchos? Ya quería exclusividad. Digo, no importa, porque yo les puedo enseñar acá. Y ellos mismos, hoy mismo veía que a un nene se le había ocurrido plegar una hoja de carpeta. Vieron que las hojas de carpeta no sirven solo para escribir la tarea, sirven para muchas cosas. Y también servían para hacer unos títeres que son como, que los van doblando así y los hacía desplegarse y mover, no sé, otro ya le había puesto lengua, y a partir de una hoja de papel. Entonces y uno ya hace, y el otro ya quiere hacer, y el otro ya lo hizo, el otro ya lo hizo de boca, y bueno, cuadro boca, ¿no? Ah, claro. Claro, porque están los títeres de Boca. Está bien. Son los Ahí, que- ahí te escuchaba, Alejandro, nombraste a Sara. Yo a Sara la conocí porque era asiduo al Museo de los Títeres ahí en San Telmo, así que ahí la conocí. Y Claudia, con respecto a lo que estabas preguntando, ahí Steffi quiere hacer una pregunta. Steffi, por favor, y después pregunto yo a Claudia. Es que Aquí tengo varias, porque me imagino que este programa y este video se ven en varias partes del conurbano. Por alguna razón mística, popular, resulta que yo soy del conurbano sur y yo sí estoy un poco familiarizada con los títeres. Mi mamá es maestra, mis primeros juguetes fueron esos títeres que te pones en la mano directamente, como si fuera un guante. Y títeres. unas preguntas que me surgen naturalmente para el radiotelespectador es, ¿cómo se le dirá a la persona que escucha podcast, ¿no? El podcast espectador. ¿Cuáles son las diferencias de los títeres? Porque ella nombraba distintas posibilidades, porque uno podría hacer un títere con distintos materiales. Los de calabaza y papel maché, me imagino esos títeres más grandes, más de marionetista, titiritero, más de Hollywood. ¿Cuántas posibilidades hay? ¿Qué tipos de títeres hay? Las diferencias con el muñeco de ventríloco, pues el que por ahí tenemos fijado por el cine más norteamericano, y las marionetas que uno puede ir a ver en el teatro, en toda esta gran oferta que hay muchísima en la capital federal y en el conurbano grande de oferta de teatro infantil y para adultos de títeres. ¿Qué títeres vamos a ir a ver? ¿Qué son? ¿De qué están hechos? Más allá de que cobran vida finalmente. Me hizo muchas preguntas. La pregunta es de qué están hechos los títeres, qué tipo de títeres hay, Bueno. cómo son, qué variedades técnicas. Hay un montón, y hay mixtas, hay mezcladas, hay inventadas, y aparte por ahí depende de qué querés hacer, inventás una técnica, qué sé yo. Nosotros podés ver títeres, los más conocidos son, como vos decías, los títeres que vos lo ponés en la mano, por ahí ponés acá la cabeza y acá son las manos, que sería el títere de guante. Después estos títeres que abren y cierran la boca, que los podés hacer con una media, en principio es la media. Son los títeres de boca, tipo Muppet. Después, las marionetas son las que se manejan con hilos. Nosotros si hacemos uno de los talleres que solemos hacer, son unas marionetas de papel de diario, plegando papel, y usamos unos palitos, unos hilos y hojas de papel. Y con eso manipulamos la marioneta. Ahora no hay tanto diario, ahora también está el tema de que la gente no compra el diario. Entonces uno trae papel de diario, no hay papel de diario, pero hay folletos de diferentes supermercados que se han adaptado muy bien a la marioneta de papel. Títeres de varilla, que son los que le manejamos las manitos, que podemos manejar la cabeza y las manitos,
los brazos, los pies con varillas, títeres de mesa, títeres de retablo, títeres, los títeres que son así de manipulación directa con todo el cuerpo, que son los bunraku, que puede ser que vos conectás tus pies a sus zapatos y podés poner un traje ahí arriba y manejás la cabeza y con tus brazos manejás los brazos y es como si fuera un tipo caminando delante tuyo. Este es un títere de mesa, ¿ves? Así que se para, ¿por qué se llama de mesa? Porque se para sobre una mesa y camina, y nosotros la manipulamos desde atrás, vestidos de negro, con guantes negros, y entonces queda el color por delante, ¿no? Su figura. Ella es Babiluna, de una obra de David Wagner y Ana Camuso, que, bueno, tiene toda una historia de defensa del corazón de su amigo Pipo. Pero él te está hablando como si esto fuera visual. Pero si fuera radio, No se ve. y solo se escucha, no van a ver lo que él dice. Y Babilona es una muñeca, ponela acá, una títere que debe medir como un metro más o menos, No, 80 centímetros más o menos, y nosotros la hacemos trabajar sobre una mesa y está construida con goma espuma y alambre por dentro y tela, lana, pero su estructura más que nada es de goma espuma. Bueno, Te vamos a pedir una foto de este personaje para la tapa de... Para el de flyer, sí. Sumado a la pregunta que hizo Steffi, Claudia y Alejandro, explicaron muy bien los distintos tipos y técnicas. Sí. Que soy Cristina. Cristina, perdón. La pregunta es, ¿en qué momento se le da vida a ese muñeco? O sea, ¿en qué momento se le elige un tono de voz, un tipo de vestuario? ¿Cuándo el muñeco está terminado y vos decís ya tiene autonomía? Muy buena pregunta. Bueno, yo pienso que es todo una conjunción de cosas que se van haciendo al mismo tiempo, ¿no? Nosotros empezamos a pensar en la historia, en lo que queremos contar, empezamos a escribir, a veces algunos bocetos, y ya va surgiendo la idea del personaje, cómo va a ser. Mientras tanto vamos construyendo el títere. También el argumento tiene mucho que ver con el recurso que vamos a usar, con si va a ser de mesa, si va a ser de retablo, porque según cómo lo queremos contar. Y hecha la elección, lo vamos construyendo, y después mientras vamos con el títere, ya a veces sin terminar, vamos leyendo los diálogos o las acciones, o representando las acciones, va surgiendo toda su personalidad. Su voz es parte de esa personalidad, pero antes que la voz está su historia, ¿no? Tenemos que saber su historia, quién es él, su contexto social, dónde vive, con quién, cómo son sus sentimientos contradictorios, ¿no? Como todos nosotros. Entonces ahí es cuando empieza a cobrar vida y ya después tiene una voz. Entonces es cuando ya nació. Luego la vida real del personaje surge con el público. Ya está formado antes, ¿no? Pero en realidad vive cuando se enfrenta al público. Yo creo que es así. Depende. Mi respuesta es que depende. Cómo hayamos planteado, cómo esté planteada la obra. Por ejemplo, este personaje que mostramos recién, Babiluna, no es una creación completamente nuestra, porque está basada en la historia. Nosotros representamos una obra de David Wagner y Ana Camuso. Él escribe y ella, entre los dos lo escribieron, sí. Y ella lo dibujó, y estamos inspirados en esos dibujos de ese libro. También conversamos con ellos, ¿no? Estamos en relación con los autores,
Así que Babiluna ya era Babiluna y nosotros, igual no es igual, pero nosotros estamos inspirados por ese personaje. Pero hay otros casos, como por ejemplo, hay una obra que escribió Ale, que se llama Lázaro del Río de la Plata, y que está basada en el Lazarillo de Tormes y en el Martín Fierro, amalgamadas. Y ahí sí, nosotros no miramos ningún dibujo, solamente trabajamos sobre lo que, bocetos de qué se nos ocurría que podía ser, éramos 4 manos, 3 personajes, y con eso queríamos contar la historia. Entonces ahí sí, íbamos dibujando y viendo qué síntesis podíamos hacer, porque había un momento que había que manejar 2 títeres, había un momento en que nosotros también teníamos que interactuar, y bueno, y ahí sí buscamos, por ejemplo, hay un personaje en Martín Fierro que es el ciego del Lazarillo de Tormes, que Ale había encontrado una similitud con Vizcacha en Fierro, y que también había adoptado a uno de los hijos de Fierro. Y bueno, y este ciego es un personaje, uno de los 3 personajes de nuestra obra Lázaro del Río de la Plata. Y el ciego habíamos pensado en un personaje, lo dibujamos, lo volvimos a dibujar, y al final es un paraguas, es el mango de un paraguas, con 2 ojos que son 2 monedas, porque lo único que piensa es en la plata, y la otra parte del paraguas es su ropa, y solo tiene una mano, que le sirve para pedir y le sirve para pegar. Y no tiene más. Eso es el ciego, nada más. Un gancho con 2 ojos, una capa y una mano. Y hay un Es ejemplo muy claro, ¿no? De excelente. Para cómo la surgió, gente que ¿no? no tenga presente el Martín Fierro, en el Martín Fierro hay un personaje que es el viejo Vizcacha, efectivamente adopta a uno de los hijos de Martín Fierro, que es un gaucho que está en la frontera, que queda sin trabajo y tiene todo un recorrido personal en la desilusión más profunda social, es un relato social, y ¿con qué se encuentra? Con este buen hombre que ustedes se van a acordar seguramente del dicho que siempre hay que tener un palenque donde rascarse, que significa que siempre hay que tener algún soporte político o económico. Escupir el asado es un refrán del viejo Vizcacha, y así otro tipo de elementos culturales que nos acompañan. Y también es cierto que el Lazarillo de Tormes no es exactamente un personaje maravilloso, ni cálido, ni mucho menos, así que me encanta la representación del viejo Vizcacha con un paraguas, que lo quiero ver, por favor. Tú ves, es el ciego y Vizcacha, son 2 personajes en uno, ¿no? Y el ciego en esta obra habla el lenguaje gauchesco, como Vizcacha, dice refranes de Vizcacha, ¿no? Y también pasó con Lázaro, ¿no? Cuando empezamos a construir Lázaro como objeto, decíamos, bueno, Lázaro en la Pampa Argentina. Es un niño abandonado y es, por ejemplo, ella dijo, es un uruguayo, puede ser un uruguayito. Bueno, hacemos rulos, todos rulitos en la cabeza. Entonces, así fue apareciendo, ¿no? Construyéndose ese personaje también. Y bueno, después Fierro es un personaje que se desdobla, tiene 2 partes, digamos, la cintura se separa de las piernas y en un momento hace un malambo y vuela, empieza a volar, la cabeza por un lado, las piernas por otra, bueno, esa parte más... Sí. Para relajar un poco, porque es brava la hora. Sí. ¿Cómo reciben los chicos en la experiencia de ustedes? ¿Cómo reciben los chicos a los títeres? Mi pregunta la hago en un contexto donde estamos totalmente mediatizados, donde la imagen y la imagen electrónica, por sobre todo, porque un títere también es imágenes,
la imagen electrónica está tomando, digamos, una importancia que hasta a veces asusta. Entonces, hoy que tenemos a muchos de los niños y niñas, digamos, pegados a celulares y a una producción hipermediática, ¿cómo es la recepción de los títeres, según la experiencia de ustedes? Y Según el lugar, según la clase social también. siempre ganan los títeres. Nos pasó, fuimos en verano, después de todo este tiempo de pandemia, encierro y mucho celular y mucho todo así, fuimos a un cumpleaños de un nene de 6 años, con todos sus compañeros que habían hecho todo el jardín juntos. Y bueno, era un cumpleaños que había, qué sé yo, burbujas, canchita para jugar a la pelota, una pantalla grandota donde los chicos bailaban, luces. De todo. Bueno, ¿qué no había? De todo. Y nosotros teníamos que hacer en ese contexto los títeres. Entonces dijimos, no, vamos a hacerlo en el patio, no adentro. Y armamos todo, y los chicos venían con una manija que antes de sentarse decían aburrido, 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 solamente porque tenían que sentarse, no habían visto nada. Vieron la tela y un asiento. Y yo les decía, le relajemos porque los tenemos que ganar. Y, y bueno, y fue así. Al final los chicos venían a convidarles chisitos a los títeres. Pero Sí, siempre ganan, los títeres siempre ganan. ganan siempre. A mí me pasó hace poco que fui a un jardín de infantes de una escuela rural en Chajá, en Bransen, en el campo. Y eso era otra realidad, porque nunca habían visto títeres. Estaban fascinados, pero fascinados. Estaban enamorados y bueno, fue muy, muy hermosa esa función. Pero siempre, también una vez hicimos una función en el country de Tigre, ¿cómo es? Muy famoso, un country. Nordelta. Nordelta. El imperio de los carpinchos. Sí. Y bueno, y ahí también los chicos que tienen todo, tienen absolutamente todo, terminamos la función de títere y hicimos un taller con telas. Eran pedazos de telas y ellos tenían que armar un títere con pedazos de telas. Y les encantó, ¿no? O sea, volvemos al juego infantil, al juego del niño, ¿no? Volvemos a eso, a su juego, a su esencia. Después, bueno, sí, hay muchas demandas, mucha demanda, mucha oferta de la sociedad, pero siempre el teatro de títeres gana por esa posibilidad de volver a lo que vos decías, ¿no? El juego con la sombra. La sombra fue el primer objeto, pero también el primer juego, ¿no? No sé, la mamá de Cris nació en Villarrobles, un pueblito de Santiago del Estero, que muy alejado de la ciudad, donde no tenían agua ni luz, iban a buscar el agua al río. Bueno, nos cuenta historias maravillosas, mi sueño es una maravilla, pero nos cuenta que jugaba con un palito, una botellita, si tenían botellita, con una piedra, y eso lo cuenta como algo natural, ¿no? Como cosían la tela, hacían ropa con trapitos que encontraba y la cosían con las espinas del quimili, que es un árbol que tiene espinas grandes. Entonces, siempre el niño busca el reencuentro con el teatro, ¿no? Porque el teatro es expresión de la vida, es una expresión de la... Digamos, Alfredo de Con decía, ¿qué es el teatro? El teatro es un grupo de amigos que se juntan para saber qué es la vida. Me parece una definición maravillosa, ¿no? Volver al juego siempre, ¿no? Y decir, bueno, esto es la vida, ¿no? A ver, nos vamos entendiendo, podemos comprenderla jugando a ser otra persona, ¿no? Perfecto. Y por eso en los más chicos, más carenciados o los más ricos, el títere no morirá. El niño siempre es niño, el ser humano siempre es ser humano, y eso ya
Y entonces el títere es válido en todos lados. Un prejuicio muy extendido, que el teatro de títeres es solo para niños, pero no solamente se gana a los niños, sino a los adultos, y más allá de que hay títeres específicamente para adultos por sus temáticas, digamos, cuando los chicos van a una función de títeres, acompañados de adultos, los adultos son muy participativos, muy participativos. Hace poco tuvimos una función de títeres con papás futboleros y cantaban canciones de fútbol a los títeres para alentarlos. Nunca nos ha pasado, pero, pero me encantó. Pero ellos llevan su impronta también, ¿no? Cada grupo, cada espectador. Y es muy participativo, ¿no? El teatro de títeres se llama a la participación generalmente. Hay propuestas que son más, digamos, ¿cómo se puede decir? Más, que separan más al público del títere, pero en general el títere de guante, de retablo, es lo más popular, ¿no? Surgió en las calles de la Edad Media en Europa ese tipo de títere muy popular, que estaba en la calle y todos lo veían, todos, desde el abuelo hasta el más chiquito, contando historias que lo representaban, ¿no? Así que bueno. Cristina, Ale, les pregunto, para la gente que le interesa, ¿dónde los podemos ver? Si queremos ver el arte de ustedes, ¿cómo hacemos? ¿A dónde nos acercamos? Bueno, nosotros lo que en este momento estamos haciendo es taller. Taller todas las semanas en el Teatro del Sauce, que queda en Alejandro Korn, la calle Costa y 2. Y después nosotros vamos moviéndonos a donde nos llamen. Vamos a escuelas, a jardines, a teatros, a donde nosotros nos requieran, nosotros vamos. Y en este momento no tenemos una hora, no estamos en casa, no estamos haciendo en el teatro. No estamos, lo tenemos pensado, pero todavía no lo estamos haciendo. Y lo que sí es movernos a lugares donde nos llamen. Sí, en Facebook somos las Bestias Peludas y allí se pueden conectar con nosotros. Ese es nuestro. Y perdón, y en Instagram, si los quieren buscar. En las Bestias Peludas. Las Bestias Peludas también. Perfecto. Y para cerrar, vamos a aprovechar que Alejandro acaba de sacar una novela de Algo hay que morir, ¿sí? Acaba de salir y bueno, vamos a preguntarle de qué trata y cómo la conseguimos. Bueno, la novela es una historia que ocurre en el futuro de un país que podría ser el nuestro u otro, que en el 2070 un tirano decide eliminar a las personas mayores de 70 años porque alguien empezó a decir que era un problema económico. Bueno, en realidad es algo que está sucediendo ahora, ¿no? Que los mayores de edad son un problema económico mundial. Tomado de esa idea, justamente, que lo dijo Christine Lagarde, digamos, empecé a pensar en esta historia de que eso podía llevarse a cabo en un futuro basado en un psicópata que llega al gobierno y destruye no solamente a los mayores de edad, sino toda la sociedad, ¿no? Pero hay un grupo de jóvenes que son la esperanza, que deciden cuidar a todos los mayores de edad que pueden cuidar. Y los refugian, los cuidan, los esconden para que para que puedan vivir si es que lo desean. Entonces, y bueno, pasan muchas cosas, se cruzan muchas historias, personajes de la literatura aparecen como personajes vivos junto a Bere y Liberto. Berenice Escurra y Liberto Sanz son este matrimonio, y bueno, creo que se parece un poco a nosotros. Bere es titiritera, Liberto vivió siempre como calecitero, pero pasaron muchas cosas en su vida, por lo cual debieron abandonar estas tareas
y después lo que les importa es sobrevivir. Y se plantea también, ¿no? ¿Sobrevivir para qué? ¿Para qué vivir? Hay una cuestión existencial también. Está basado mucho en sentimientos que tuve por este tiempo de la sociedad que tiene mucho desapego por la vida, ¿no? Como poco cuidado por la vida en sí, ¿no? Y lo veo constantemente y me preocupa muchísimo, eh, porque la vida es sagrada, la vida de cualquier persona es sagrada. Entonces, pero bueno, ahora me veo eso, ¿no? Como un desapego y un poco cuidado por las vidas de todas las personas. Y sí. Ale, ¿cómo, si nos interesa tu libro, cómo nos contactamos con vos? Así tenemos acceso. Bueno, también, la edición es de nuestro hijo Gali, que él es el editor, diseñador y el ilustrador también de la tapa. Lo vendemos así personalmente. alejandrozeta.com. Sí, y lo pueden encontrar a través de mi página web, que es alejandrozeta.com, todo con minúscula y todo junto. Z con S, alejandrozeta.com. Perfecto. Ahí lo van a encontrar. Perfecto, bueno. Sí. Alejandro, Cristina, un lujo, sinceramente. Invitamos entonces a todas las personas que le interese el tema, Las Bestias Peludas en Instagram y en Facebook, y alejandrozeta.com. Así que, y nada, un enorme placer haberlos tenido acá. Bueno, gracias a ustedes, un gusto. A vos, a Steffi, muchas gracias. A la cátedra Diego Maradona. Y nos encontramos el mes que viene con otro encuentro más, con algunos otros actores de la cultura popular para poder seguir aportando. Acá en la casa de todas, de todos, de todes, que es la Universidad de San Isidro. Muchas gracias.